Terapia familiar sistémica. Una breve introducción. Las bases de la teoría sistémica son las siguientes. Número 1. La teoría general de los sistemas. Número 2. La teoría de la comunicación humana. Y número 3. La teoría cibernética. A continuación, daremos una idea de las aportaciones que cada una de estas áreas de conocimiento realiza a la terapia sistémica. Teoría general de sistemas. Su aportación son los conceptos de sistemas, de tal manera que se considera a la familia como un sistema. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues los elementos del sistema son precisamente los miembros de la familia, los cuales forman subsistemas. Y las relaciones, por ejemplo, entre los padres y los hijos, la pareja, los hermanos, etcétera, son las relaciones del sistema, de tal manera que si existen buenas relaciones, hablamos de una familia funcional. Al contrario, si tenemos relaciones conflictivas o enfermas, entonces estamos hablando de relaciones disfuncionales y por lo tanto de familias disfuncionales en mayor o menor grado. Las relaciones entonces entre los miembros de la familia hacen al sistema familiar. Es interesante conocer algunos conceptos sistémicos relacionados con la terapia sistémica y esto nos ayudará a entender la dinámica familiar. Empezamos. Sistema cerrado igual o equivalente a familias cerradas. Y bueno, aquí estamos hablando de un sistema donde se busca que no haya interrelación con otros ambientes o sistemas fuera del sistema familiar. Por ejemplo, el que la madre impida a su hijo adolescente interactuar con sus compañeros en reuniones, etcétera, porque lo pueden influenciar. O donde las formas y procederes son siempre rutinarias y no se cambian por nada o por casi nada. Esto sería un sistema cerrado igual o equivalente a familias cerradas. Otro concepto es el sistema abierto equivalente a familias más funcionales. ¿Ya que nos referimos? En este sistema hay interacción con el ambiente, así como también hay una revisión de la influencia de esos ambientes u otros sistemas. Por ejemplo, leer libros, ver películas, asistir a reuniones y, como dice la Biblia, examinando todo y tomando lo bueno. Otro concepto interesante es la circularidad o la idea de que todos los miembros de la familia influyen en toda la familia. A esto se le llama equifinalidad. ¿Cómo estará esto? Bien, la equifinalidad es un principio de los sistemas donde un efecto o una situación puede tener diferentes causas. Por ejemplo, el hecho que haya drogadicción en un hijo puede tener diferentes razones. Aquí es importante señalar que también hay un concepto muy interesante dentro de la equifinalidad, que es un punto de control, es decir, un punto o un área donde impacta mucho en las conductas o en cierta conducta. Teoría de la comunicación. La aportación que hace esta teoría puede resumirse en 5 axiomas y son los siguientes. Número 1. Es imposible no comunicarse, o sea, siempre nos estamos comunicando. Por ejemplo, cuando no hablas porque estás enojado, aunque no hables, transmites o comunicas de forma no verbal que estás enojado. Siempre estás comunicando algo. Número 2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido, es decir, lo que se dice explícitamente, y un nivel relacional, es decir, el mensaje implícito o cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Él me dice, bien, con alegría, pues está transmitiendo un mensaje con un contenido explícito que dice bien, pero también su lenguaje no verbal también está diciendo que bien.
Pero ¿qué pasa si yo digo, ¿cómo estás? Y dice, bien. Pues digo una cosa en el contenido, pero otra cosa muy diferente a nivel relacional. Número 3. La naturaleza de una relación depende de la forma de pautar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando de que pautar significa poner reglas para realizar determinada situación. Por ejemplo, en un trabajo o en una familia o en un grupo de amigos, etcétera, puede haber líderes y puede haber adeptos, puede haber quien dirige y quien sigue. Y cuando no hay un acuerdo en esto, se van a dar muchos conflictos y así en las diferentes situaciones. Número 4. Las personas utilizan tanto la comunicación digital, es decir, los símbolos lingüísticos, como la comunicación analógica, es decir, aquella no verbal. Número 5. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Y veamos, los simétricos son aquellos que están relacionados y basados en la igualdad. Por ejemplo, las relaciones de marido-mujer, entre hermanos, entre personas del mismo rango o del mismo puesto. Y los complementarios, que son relaciones basadas en la diferencia. Por ejemplo, el líder y el seguidor, el identificado como bueno y el malo, el maestro y el aprendiz, el victimario y la víctima. Es muy interesante señalar, para este último punto, el número 5, que los conceptos de complementariedad y simetría se refieren simplemente a dos categorías básicas en las que se puede dividir a todos los intercambios en la comunicación. Ambas categorías cumplen funciones importantes y por lo que se sabe, por las relaciones sanas, cabe llegar a la conclusión de que ambas, es decir, la complementariedad y la simetría, deben estar presentes, aunque en alternancia mutua o actuando en distintas áreas. Por supuesto, pueden estar y están tanto en relaciones sanas como en relaciones enfermas. Lo simétrico y lo complementario. La teoría cibernética o la ciencia del control. Y vamos a resumir su aportación a la terapia sistémica en dos conceptos muy importantes. El primero es morfostasis. Significa que el sistema debe mantener constancia ante los caprichos ambientales. La familia o sistema logra esto mediante el proceso de la retroalimentación negativa, es decir, precisamente por ser negativa, por reconocer el error en el medio ambiente. En base a esto, la familia o el sistema reacciona de la siguiente manera: inhibe el cambio, se torna conservadora y promueve el status quo. El otro concepto es morfogénesis y se refiere a la modificación que el sistema debe hacer en su estructura básica. Y por supuesto, este proceso está relacionado con una retroalimentación positiva, donde se encuentra que en el ambiente, en el medio ambiente, hay algo positivo que se puede tomar para la familia o el sistema. Y por eso responde de la siguiente manera: favorece el cambio, es radical y además promueve la novedad. Con esta introducción breve, brevísima, a la terapia de sistemas, nos damos una idea muy general de las bases y de cómo funciona esta. Muchas gracias.